Hisense A6G versus Hisense U6G. Hago esta comparativa principalmente porque algunos suscriptores me preguntan si ambos televisores son iguales y si simplemente cambian en cuanto al nombre dependiendo de cada país. Debo decirles que no son iguales. En el apartado gráfico son muy diferentes, empezando por su tecnología de retroiluminación. Para el caso del A6G es LED directa sin atenuación local, mientras que la del U6G es mucho mejor, es Full Array con atenuación local. Y esto se nota principalmente, por supuesto, en escenas oscuras, principalmente aquellas que tienen alto rango dinámico. Entonces en este caso el A6G va a mostrar mayor cantidad o mayor intensidad del efecto clouding, además de los sangrados de luz. Mientras que en el U6G, por tener el mencionado Full Array con atenuación local con 32 zonas de atenuación local para ese tamaño de 55 pulgadas, el control o el efecto clouding es muy inferior, al igual que los sangrados de luz. Y bueno, obviamente estos resultados se van a notar cuando observan contenido de este tipo con muchas partes oscuras y además la habitación donde utilizan los televisores es totalmente oscura o con muy poca iluminación, porque cuando la habitación tiene mucha iluminación o si ven contenido con más color, pues simplemente esos efectos no se van a percibir. Pero tengan presente que en este caso el U6G es mucho mejor, con una relación de contraste de 4749:1 y con el local dimming de 5234:1, esto por supuesto utilizando el modo cine. Mientras que la relación de contraste del A6G es de 4235:1 también utilizando el modo cine. Por esta y otras razones considero que sí vale la pena pagar casi entre $150 y $200 más e irse por el Hisense U6G. Otras razones por las cuales sí vale la pena gastar más e irse por el Hisense U6G son, primero, que tiene una mejor tecnología de color, en este caso es de Quantum Dots, y lo otro es que tiene mayor cantidad de brillo. En rango dinámico estándar y en alto rango dinámico alcanza 493 nits, mientras que el Hisense A6G en rango dinámico estándar alcanza 269 nits y en alto rango dinámico 288 nits. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos televisores soportan HDR10, HLG, Dolby Vision. La diferencia es que el U6G soporta además HDR10 Plus, mientras que el A6G no soporta HDR10 Plus. Deben tener presente que el Hisense A6G es considerado como la gama baja o la gama de entrada del año pasado 2021, mientras que al Hisense U6G podría considerársele como la gama baja de los modelos ULED con tecnología de Quantum Dots, también del año pasado 2021, porque el gama media de esa línea sería el U6G y el gama alta el U8G. Otra diferencia muy alta a favor del U6G es que tiene menos efecto de pantalla sucia, mientras que en el A6G se nota increíblemente más, no solamente con este fondo gris, sino también en contenido con más color, principalmente en donde prime un solo color o la gama de ese color, en este caso el color verde. Va a ser muy molesto cuando vean deportes o jueguen videojuegos de deportes, o por ejemplo en una escena donde se pueda visualizar mucho el cielo, el mar, montañas, paisajes en general. Recuerden que si este video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Ahora bien, hay algunas cosas en las que son prácticamente iguales. Una de ellas es el procesador. Ambos tienen el mismo procesador, un ARM Cortex A55 de 4 núcleos. Ambos además tienen la misma GPU, que es una Mali 470, y ambos tienen 2 GB de memoria RAM.
Lo otro en lo que son iguales es en el diseño de sus controles remotos, que es prácticamente el mismo. Sé que en otros países tienen otro diseño, pero por lo menos estos son los que se encuentran aquí en Colombia. Por supuesto, ambos tienen botón para micrófono para el asistente de voz de Google. El sistema operativo de ambos televisores es Android TV, basado en Android 9. La fluidez es prácticamente igual porque tienen el mismo procesador, lo cual sería pues lo esperado. A veces abren un poquito más rápido las aplicaciones y los videos en el U6G, otras veces en el A6G. Las diferencias en cuanto a apertura y carga de videos es muy poca, de tan solo unos pocos milisegundos. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, pero ninguno de ellos soporta ni Multiview, ni pantalla superpuesta, ni tampoco Picture in Picture. La tienda de aplicaciones en ambos televisores es por supuesto la misma, que es la Google Play Store, que es muy amplia, y en ambos se les pueden instalar archivos APK en caso de ser necesario. El espacio de almacenamiento en los dos televisores es de 11 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y por supuesto, en ambos podemos encontrar una buena variedad de aplicaciones que puedan cumplir la función de navegadores de internet, y en ellos se puede reproducir contenido multimedia en caso de así quererlo. Para estos resultados, en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo cine en cuanto a imagen en ambos televisores. El resultado es prácticamente igual, dado que tienen el mismo procesador. Con contenido que tiene baja resolución, podrían notarse partes levemente pixeladas, pero nada alarmante, puede llegar a ser algo tolerable y normal. Ya a partir de 1080p el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a mostrar en 4K. Ya a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Recuerden simplemente que deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras. Ahora bien, en cuanto al apartado gaming, deben tener presente que por alguna razón que desconozco, cuando utilizan videojuegos que tienen alto rango dinámico, ninguno de esos televisores tiene modo juego. Y si bien así a simple vista en cada modo de imagen pareciera que ambos tienen un tiempo de input lag bueno o muy decente, lo que sucede es que cuando los comparo con otros televisores que sí tienen modo juego, sí que se nota un poco la diferencia. No es muy grande, pero para un gamer que sea muy entrenado sí que puede ser algo levemente tedioso. Pero cuando utilizan videojuegos en rango dinámico estándar sí aparece un modo juego como tal, y sí que se siente el cambio. Mejora obviamente el tiempo de input lag siendo menor, aunque la diferencia no es tan brutal. Para un gamer que no sea muy entrenado o no muy exigente, probablemente no vaya a notar esa diferencia en cuanto al tiempo de retraso de entrada, que en ambos televisores puede oscilar entre los 10,5 y 10,9 milisegundos. En cuanto a tecnologías gaming, ninguno de ellos soporta puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos soporta los 120 Hz en 4K y tampoco frecuencias de actualización variables. La máxima resolución, que es 4K, es compatible con los 60 Hz máximos en cuanto a frecuencia de actualización o tasa de refresco. En cuanto a calidad gráfica, me parece que ambos televisores se manejan muy bien. Obviamente los colores lucen más vívidos en el U6G por tener tecnología de color de Quantum Dots, pero me parece que el A6G no hace un mal trabajo. Lo que me gusta es que en ambos televisores las partes oscura o con sombra lucen con una buena claridad, permitiendo notar muy bien los detalles. Ninguno de ellos va a sufrir del efecto conocido como Black Crush. Y por supuesto, ambos televisores, a pesar de que no cuentan con los 120 Hz en 4K, aún así por supuesto van a poder funcionar con la PlayStation 5 o con la Xbox Series X, simplemente que con las limitaciones obvias, es decir que
no tendrán frecuencia de actualización variable y tampoco los mencionados 120 Hz en 4K. Y en cuanto a sus tiempos de respuesta, para el A6G es de 17,5 milisegundos y para el U6G de 11,6 milisegundos. En teoría es mejor en el U6G, pero en la práctica esa diferencia, desde mi punto de vista, es casi imperceptible para el ojo y cerebro humanos. En cuanto al manejo del movimiento, al observar contenido a través de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime o en este caso YouTube, que es la que utilizo como ejemplo, en los dos televisores es igual de regular porque ninguno de ellos tiene algo que le ayude a mejorar o a disminuir el efecto de vibración. En los dos televisores se puede notar. En el caso del U6G tiene el ajuste conocido como LED Clear Motion o movimiento libre de LED, pero esto oscurece la imagen y la mejoría que se logra no es tanta como para sacrificar esa claridad o brillo. No sé si más adelante en ambos puedan solucionar esto por medio de alguna actualización de software, tal vez sí, tal vez por lo menos sí en el U6G, como pasó por ejemplo con el H8G también de Hisense del 2020. Sus ángulos de visión no son los mejores porque tienen paneles VA y esa es la principal desventaja de este tipo de paneles, que los colores pierden algo de volumen o lucen algo blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios. Por ende son televisores recomendados para verlos siempre de frente, es decir que no son muy recomendados cuando muchas personas deban sentarse alrededor de sus pantallas porque podrían experimentar colores blanquecinos y no es algo muy agradable. El manejo de los reflejos podríamos decir que es aceptable en ambos televisores. Son más recomendados para habitaciones oscuras, levemente recomendados para habitaciones que reciban reflejos por medio de focos de luz, pero no son los más recomendados para habitaciones que reciban luz natural, aunque en ese aspecto el U6G podría contrarrestar un poco mejor esos reflejos porque tiene mayor cantidad de brillo. El calentamiento en pantalla luego de utilizarlos poco más de 2 horas sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente baja, siendo un poco más alta esa temperatura por obvias razones en el U6G porque tiene mayor cantidad de brillo, lo cual era lo esperado, pero sea como sea no es algo exagerado. En ninguno de estos televisores van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, el A6G tiene entradas compuestas, tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto de 3,5 milímetros para auriculares, 2 puertos USB 2.0, 3 puertos HDMI 2.0 y un puerto para la antena de aire. Ninguno de esos puertos HDMI soporta canal de retorno de audio mejorado. Ahora bien, el U6G tiene también entradas compuestas, tiene también un puerto de 3,5 milímetros para auriculares y además un puerto de 3,5 milímetros para, por ejemplo, conectar unos parlantes. Además, por supuesto, tiene una entrada para el cable LAN para internet, tiene 4 puertos HDMI 2.0, ninguno de ellos tampoco soporta canal de retorno de audio mejorado, tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable para la antena de aire. En cuanto a sonido, la potencia del A6G es de 16 watts y la del U6G de 20 watts. En la práctica no se siente tanto en cuanto a potencia como tal, pero sí en cuanto a fidelidad, siendo mejor o de hecho mucho mejor en el U6G. No estoy diciendo que el rendimiento del sistema de sonido del A6G sea terrible, simplemente que es mucho mejor desde mi punto de vista en el U6G. Al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías, los dos televisores soportan tecnologías Dolby Audio y también tecnologías DTS. Ya para ir terminando, deben tener presente que en el caso del Hisense A6G, este tamaño de 50 pulgadas tiene panel VA. También lo tiene el de 60 pulgadas y el de 70 pulgadas y también el de 85 pulgadas.
pero el resto de tamaños, como por ejemplo 43 pulgadas, 55 pulgadas, 65 pulgadas y 75 pulgadas, tienen panel IPS que probablemente tendrán un peor rendimiento en escenas oscuras con más clouding y más efecto de sangrados de luz. Recuerden, este es de 50 pulgadas con panel VA. Mientras que en el caso del Hisense U6G, todos sus tamaños disponibles, es decir, 50 pulgadas, este de 55 pulgadas, el de 65 pulgadas y el de 75 pulgadas vienen con panel VA, aunque en algunos países el de 75 pulgadas puede venir también con panel ADS. Entonces miren, por lo menos aquí en Colombia el Hisense A6G de 50 pulgadas se consigue más o menos en unos $400 o aproximadamente 1.500.000 pesos colombianos, mientras que el U6G de 55 pulgadas aproximadamente en $650 o en promedio unos 2.500.000 pesos colombianos. La pregunta es, ¿vale la pena pagar más por el U6G? Claro que sí, vale mucho la pena, es mucho mejor en casi todo, como ya pudieron notar. Sin embargo, el A6G puede ser una opción aceptable para una persona que no sea muy exigente, que simplemente no sea exigente en cuanto a brillo, que le dé igual el efecto de pantalla sucia, que en cuanto a sonido no se disponga a colocar el máximo volumen y esperar un gran rendimiento. Me parece que tiene una buena representación de colores y un sistema operativo igual de fluido. Pero para quienes quieran darse ese gusto y tener mejor rendimiento en escenas oscuras, más brillo, colores más vívidos y un mejor sistema de sonido, el Hisense U6G sí que vale la pena y mucho. Y además tengan presente que por lo menos aquí en Colombia ambos televisores ofrecen 3 años de garantía, lo cual es genial. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, qué opinan, cuál les parece mejor, o mejor dicho, obviamente el U6G es mejor, pero ¿sienten que con el A6G quedarían más que satisfechos o sienten que vale la pena gastar más e irse por el U6G? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Is a symbol of hatred. Alliances forged and broken. We pay the price for sharing, and we have forgotten what makes us strong.
hatred. Alliances forged and broken. We have paid the price for this world. And we have what makes us strong. Yeah!